Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este martes santo y el contexto en el cual hemos leído el Evangelio el día de hoy, estamos en la última cena. Y en la última cena nosotros ya sabemos que suceden cosas hermosas y suceden cosas tristes también. La primera cosa que sucede es el hecho, ¿no?, de poder participar de esa cena, saber de que Jesús puede reunirse y poder celebrar por última vez con sus discípulos, pues ese momento tan hermoso que recuerda también la Pascua. Y de ahí pues nosotros vemos que justamente el contexto en el cual acabamos de leer este evangelio, ya como Judas en su corazón se ha hecho la idea de traicionar a Jesús, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las tentaciones, queridos hermanos, las tentaciones siempre están presentes en nuestra vida, pero una de las cosas que el demonio conoce a perfección es cuál es nuestra debilidad. Y cuando el demonio conoce cuál es nuestra debilidad, ocupa hasta la más mínima cosa para tentarnos. Y cuando nosotros no somos capaces de reconocer esas tentaciones o no somos capaces de dominarnos cuando aparecen esas tentaciones, sino que inmediatamente preferimos caer en pecado, es ahí donde nosotros vemos cómo también cuando aparece la tentación, por muy pequeña que sea, inmediatamente nos induce a que nosotros queramos cometer ese pecado. Sucede, por ejemplo, con las personas que tienen un vicio. Cuando un pecado empieza a dominar a una persona, ese pecado se convierte en vicio. Igual que un vicio o una adicción a alguna sustancia, al alcohol o cualquier otra cosa, ¿verdad? Una vez yo hablaba con una persona que padece, ¿no?, de una adicción y que está pues haciendo el proceso, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos, y me decía: «Padre, fíjese que podría yo estar en un lugar», me decía esta persona, «donde no había absolutamente nada, no había ni una sola gota de alcohol, pero podrá haber estado una persona, ¿no?, que yo la pudiera ver, ¿no?, y ya viéndola incluso hasta lo más lejos, hasta donde alcanzara a verla, que estaba abriendo algún tipo de licor, ya eso ya se me metía a mí en la cabeza y yo desde ese momento sentía ya la necesidad
de querer darme al alcohol, ¿verdad? Y decía, con solo verlo, yo ni siquiera necesitaba olerlo ni nada, ni tenerlo cerca, sino que con verlo de lejos ya eso me dominaba, me decía. Y entonces, claro, queridos hermanos, la tentación llega hasta ese punto. Llega hasta cuando nosotros somos dominados por el pecado, cuando nosotros ya nuestra voluntad se ha entregado completamente a querer estar cometiendo esas malas acciones, entonces la tentación, por muy pequeña que sea, siempre nos va a llevar a caer en ese pecado. Y es lo que le pasó a Judas Iscariote. Judas no pudo controlar esa tentación que le llevaba a querer robar de la bolsa, a querer llenarse de dinero, a querer ver cómo él se enriquecía, ¿verdad? Y entonces al final pues es lo mismo que llevó incluso a traicionar al mismísimo Dios. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado lleva a querer traicionar incluso a Dios. Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, que nosotros siempre podamos identificar la tentación. La tentación siempre va a estar presente. Que nosotros podamos identificarla y rechazarla de la misma manera en como nosotros rechazamos el pecado. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.